La nodriza no gritó. El bebé ya estaba fuera, pero nadie se movía. El silencio pesaba más que la sangre en las sábanas. Una de las criadas vomitó en un rincón. Otra comenzó a rezar sin mirar al cuerpo. El médico solo dijo 3 palabras. No está bien. La criatura respiraba. Se movía, pero algo en su rostro detenía todas las manos. Tenía un ojo más cerrado que el otro. El cráneo, alargado hacia atrás. Los labios colgaban tensos como si el llanto se hubiera quedado atrapado adentro. Era una hija viva, pero viva de la forma equivocada. La madre no la cargó, ni la nombró, ni la volvió a ver. Esa misma noche, la niña fue sacada por una puerta lateral, envuelta en mantas sucias, rumbo a una finca que no aparecía en los mapas reales. Allí crecería sola, sin nombre, sin espejo, sin Dios. Marcada no por sus actos, sino por su forma. Condenada no a la muerte, sino a algo más cruel. Existir sin testigos. Si las verdades enterradas del pasado te sacuden más que cualquier ficción, este canal es para ti. Suscríbete y sigue desenterrando con nosotros lo que la historia prefirió olvidar. Cuando la criatura nació, solo se escuchó un murmullo seco. Nadie gritó, nadie celebró. Ninguna campana repicó. Y en la sala de partos improvisada en un ala remota de un palacio menor, los ojos de todos se clavaron en el rostro del bebé con un asco cuidadosamente disimulado. No era una hija muerta. Habría sido preferible. Era una hija viva, pero viva de la forma equivocada. No hay registros oficiales sobre su nacimiento. Solo rumores. Algunos documentos mencionan una infante con desproporciones, al cuidado de una casa noble subordinada a la corona. Otros historiadores la llaman la hija sin escudo. Pero todos coinciden en lo mismo, no fue registrada en el libro real. No recibió nombre ceremonial. Y su madre, cualquiera que haya sido, desapareció del panorama poco después. La infancia de la niña transcurrió lejos del boato de la corte. Fue confinada en una finca secundaria, bajo el cargo de criadas que hablaban en susurros y evitaban mirarla a los ojos. Las paredes estaban decoradas con tapices viejos y cruces oxidadas. No había juguetes finos ni tutorías. Solo silencio, clima húmedo y el peso constante de la repulsión. Sus manos eran finas, pero con dedos largos, casi deformes. Su rostro, asimétrico, un ojo parecía más cerrado, su mandíbula prominente, su cráneo alargado hacia atrás. No había monstruosidad evidente, pero sí suficiente para que nadie pudiera ignorarla. En una época donde la nobleza se medía por la perfección física, reflejo de un supuesto favor divino, ella era un error anatómico que no debía existir. Apenas aprendió a caminar, la instrucción fue clara, no salir de su ala. Le dieron 2 vestidos. Ninguno nuevo. Le prohibieron acercarse a las ventanas cuando pasaban visitantes. El único espejo que había estaba roto. Las sirvientas no la tocaban sin guantes. No por miedo a contagiarse, sino porque sus cuerpos rechazaban el contacto con lo que consideraban impuro. En las noches, lloraba en silencio, encorvada sobre un jergón de paja. Nadie la consolaba. A veces, la nodriza la despertaba para hacerla ingerir infusiones de ruda o vinagre caliente, bajo la creencia de que podrían corregir sus vapores enfermos. No había padre. No había madre. No había Dios. Solo estaba ella. La casa tenía una capilla privada, pero nunca se le permitió entrar. La doctrina decía que las deformidades eran castigos visibles por pecados ocultos. Por eso, cuando los sirvientes pasaban junto a ella, hacían la señal de la cruz. No por piedad, sino para protegerse de lo que veían. A los 7 años, intentaron enseñarle a leer con salmos bíblicos. A los 8, le quitaron los libros porque preguntaba demasiado. No hablaba con nadie más de lo necesario. Comenzó a dibujar con carbón en las paredes de su cuarto. No figuras hermosas, solo rostros con bocas torcidas y ojos caídos. Era su forma de reconocerse. Una de las criadas, una mujer mayor, dijo una vez, sin saber que la niña la escuchaba, que su sola presencia enfermaba las plantas del jardín. Otra murmuró que su aspecto había sido causado porque su madre había visto un perro muerto durante el embarazo. Ambas supersticiones eran comunes, y ambas bastaban para condenarla. Los meses se volvían años. El silencio se volvía costumbre. El abandono, rutina. Y cuando cumplió 11, dejaron de encerrarla. No porque la aceptaran, sino porque ya no importaba lo que hiciera. Nadie la iba a reclamar. Pero eso estaba por cambiar. Porque una decisión fue tomada en los pasillos donde no se hablaba de ella. Y por primera vez en su vida, la niña sería llevada a la corte. No hubo ceremonia, ni presentación formal. La llevaron como se lleva un mueble viejo, envuelta, cubierta, empujada por manos ajenas. El carruaje no llevaba escudo real ni lacayos con librea. Solo una caja de madera sin distintivos, cerrada por dentro.
Tenía 12 años. Cuando la bajaron en uno de los accesos laterales de Viteal, el guardia no preguntó su nombre. Solo abrió paso. Las órdenes eran claras. La hija del error debía presentarse ante los responsables de protocolo, pero sin llamar la atención. Sin ser vista por los embajadores. Sin alterar el teatro palaciego. Los pasillos de piedra estaban fríos. Las antorchas goteaban cera sucia. Cada paso que daba sonaba más fuerte que el anterior, como si el suelo mismo se resistiera a cargar su cuerpo. Su ropa estaba limpia, pero no era nueva. Llevaba un vestido oscuro, sin bordados. Y los zapatos, demasiado grandes, hacían que caminara arrastrando los pies. Nadie le habló. Nadie la miró directamente. Pero todos la vieron. Cruzó las galerías donde se exponían tapices flamencos. Las damas que allí bordaban en círculo dejaron caer sus agujas. Algunos cortesanos fingieron continuar sus conversaciones, pero sus ojos temblaban. Nadie se reía. Nadie la detuvo. El horror no era escandaloso. Era contenido, educado, eclesiástico. Cuando entró al salón del rey, Enrique VIII estaba de pie. No se giró. La observó de perfil. Un vistazo breve, apenas unos segundos. Como si evaluara una tela defectuosa o una estatua con una grieta. Luego volvió a su conversación. No dijo su nombre. No dio orden alguna. Ese fue su juicio, el silencio. En ese instante, la niña entendió algo que marcaría su vida entera. No era un secreto. Era un castigo viviente. Desde entonces, su presencia fue permitida, pero nunca reconocida. Podía cruzar ciertas salas del palacio. Podía asistir, como sombra, a ciertas misas. Pero no podía sentarse. No podía hablar. No tenía funciones. Solo tenía forma. Se convirtió en una figura habitual del fondo. Un error tolerado. Una lección viviente sobre lo que debía evitarse. La corte comenzó a desarrollar un lenguaje propio para hablar de ella sin nombrarla. El susurro de la piedra. La que no camina recto. El reflejo que no bendice. Algunos jóvenes cortesanos, con más crueldad que imaginación, apostaban a que parte de su rostro se movería primero si la hacían llorar. Una vez, una dama dejó caer a propósito un pañuelo cerca de ella. Cuando la niña se agachó para devolverlo, escuchó la risa ahogada de 4 nobles menores. No dijo nada. Solo se quedó agachada más de lo necesario. No por torpeza, sino porque prefería mirar el suelo antes que sus ojos. Nunca dormía en los aposentos del ala noble. Le asignaron una pequeña habitación cerca de las cocinas, sin ventanas, con olor a manteca rancia y humedad. Allí, por las noches, escribía con carbón en la madera. Nadie me nombró. Nadie me tocó. Nadie me ve. Un día, durante un banquete menor, su figura cruzó por error una de las puertas principales. Los músicos se detuvieron. Una copa cayó. Y antes de que alguien dijera su nombre, que no tenía, fue retirada por 2 criadas que no eran suyas. La leyenda crecía. Pero no como un misterio, sino como una advertencia. La hija invisible existía. Y no era ficción. Y aún no sabía lo que la corte le había preparado. Cuando descubrieron para qué realmente la habían traído. Si has llegado hasta aquí, quizá estás listo para lo que viene. Durante meses, su vida había sido una presencia muda. Un cuerpo más entre los pasillos. Un rostro que nadie quería ver. Pero entonces, algo cambió. No en ella. En los otros. El nuevo maestro de ceremonias, Thomas Culpeper, nombrado por capricho de la reina consorte, hizo una sugerencia durante una reunión privada. Podríamos utilizar lo que ya está aquí. No dijo su nombre. No hacía falta. La idea cayó como una broma. Pero nadie se rió. Porque funcionaba. La corte no buscaba compasión. Buscaba control. En un entorno obsesionado con la simetría, la nobleza y la apariencia física como símbolo de virtud divina, tener un contramodelo humano era útil. Ella sería el recordatorio viviente de lo que pasaba cuando la sangre real se manchaba. Un cuerpo malformado, alojado en los márgenes del protocolo, pero lo bastante visible para infundir miedo. No por lo que era, sino por lo que representaba. Comenzaron las órdenes discretas. La llevaron a eventos menores. No para participar, para ser mirada. Durante ciertas recepciones, le asignaban el rol de acomodadora silente. Se le hacía caminar por los bordes del salón con una bandeja vacía, fingiendo tener una función. Pero la función no era servir. Era ser vista. Los visitantes extranjeros no preguntaban quién era. Los embajadores sabían que ciertas cosas no se preguntan. Los niños de la corte eran alejados de su paso. Las damas más jóvenes bajaban la cabeza cuando pasaba. No por protocolo, por superstición. Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que era hija de una criada, producto de una violación en las cocinas. Otros,
que era un castigo de Dios por los pecados de Enrique VIII, y los más crueles afirmaban que su mirada traía abortos. Pero lo más aterrador no era el rumor, era su uso como castigo social. Una vez, una joven noble acusada de comportarse de forma indecorosa fue obligada a compartir mesa con ella durante una cena reducida. El gesto no necesitaba explicación. Estar cerca de ella era equivalente a ser marcada. La niña ya no era ignorada, ahora era asignada. A veces, se le pedía quedarse de pie frente a ciertas puertas mientras se desarrollaban reuniones privadas. Nadie le hablaba, nadie la tocaba, pero sabían que estaba ahí. Y su presencia bastaba para recordar que la pureza podía perderse, que la perfección no era un derecho eterno, que Dios, según la corte, castigaba con cuerpos rotos. En cierta ocasión, un noble menor borracho se burló de ella en voz alta durante una cacería. 2 semanas después fue despojado de su título. Nadie dijo que fuera por eso. Pero desde entonces, todos empezaron a vigilar cómo se referían a ella. Había sido convertida en un símbolo, un tabú viviente, una sombra útil. Y eso era peor que ser olvidada, porque antes, su cuerpo era ignorado. Ahora, era parte del guión. Un día, le ordenaron presentarse en la capilla interior del castillo, no para rezar, sino para permanecer de pie, al fondo, durante una misa especial ofrecida por la reina. La intención era clara, mostrar a todos lo que no debía repetirse. Y mientras las voces entonaban cantos en latín, y los cirios derramaban cera en el altar dorado, ella permanecía allí, inmóvil, mirando a ningún lugar, siendo todos los pecados de todos al mismo tiempo. Ese día, una de las damas más jóvenes se desmayó al verla. Nadie la auxilió de inmediato, porque los ojos estaban puestos en el símbolo, no en la persona. Lo que ella no sabía, lo que ninguno sabía aún, es que alguien, en silencio, había empezado a dejarle pan bajo la puerta cada noche. Un gesto mínimo, pero no casual. Y fue ese gesto el que abriría la grieta, la única que tendría, antes de que la corte decidiera encerrarla para siempre. Nunca la liberaron, solo la desplazaron. A los 17 años fue trasladada a un convento menor en las afueras de Kent, sin ceremonia ni explicación pública. No como religiosa, sino como carga. El traslado fue firmado por un escribano sin nombre, bajo la rúbrica, elemento no funcional para fines dinásticos. Eso fue todo. Las monjas no la golpeaban, pero tampoco la miraban. La alimentaban, la vestían, le daban tareas pequeñas, cortar tela vieja, lavar utensilios, cuidar gallinas enfermas. Pero nunca le dieron un nombre. En los registros del convento aparece como la residente muda. Murió a los 24 años. Causa indeterminada. Posiblemente infección, según el único informe médico conservado. Fue enterrada fuera del cementerio conventual, junto a los perros y las criadas sin bautismo. Su tumba no tiene cruz, solo una piedra agrietada, sin inscripción. No hubo misa, no hubo duelo, ni siquiera hubo olvido, porque para ser olvidada, primero habría tenido que ser recordada. Lo que quedó de ella no fue una historia, fue un silencio funcional, un hueco en la genealogía real, una advertencia sin palabras. La última vez que alguien escribió sobre ella fue un secretario que la usó como ejemplo en un texto privado sobre los peligros de la mezcla impura de sangre noble. Después de eso, nada. Ni los reformistas, ni los cronistas, ni los biógrafos. Nadie quiso que formara parte del relato de los Tudor. Y sin embargo, existió. Una hija sin escudo. Un cuerpo sin derecho a envejecer. Un rostro que jamás debió haber mirado un trono. Fue símbolo de pecado sin haber pecado. Y su castigo fue ser usada como espejo deformado por una corte obsesionada con la perfección. No por lo que hizo, sino por lo que era.